Saludos a toda nuestra amada audiencia, mi nombre es Edgar Nazario y en esta última ocasión tengo el privilegio de presentarles la última entrevista de esta serie con la meta de promover la Gran Conferencia Expositores 2016. Te invito a que te mantengas en sintonía porque al final de esta entrevista voy a dar la información de cómo puedes participar de esta gran conferencia, la cual su enfoque es sobre la predicación expositiva y la responsabilidad de trazar bien la palabra de verdad. Hoy tengo el gran privilegio de tener con nosotros en nuestro estudio virtual desde República Dominicana uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, el pastor Sugel Michelén. Para los que no conocen al pastor Sugel, permítame darle una mini biografía. Sugel Michelén ha formado parte del Consejo de Ancianos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, durante más de 30 años. Tiene la responsabilidad de predicar la palabra regularmente en el Día del Señor. Tiene una maestría en estudios teológicos y es autor de varios libros, incluyendo La más extraordinaria historia jamás contada, Palabras alcanzado, Sermones de aliento y consuelo y El que perseverare hasta el fin. El pastor Michelén junto a su esposa Gloria tienen 3 hijos y 4 nietos. Pastor Sugel, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Edgar. Para mí es un gozo y un placer. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Pastor, ¿cuántos años lleva en el ministerio y cómo supo que Dios lo llamó al ministerio pastoral? Bueno, en este mes de noviembre voy a cumplir 35 años en el ministerio porque comencé muy joven. Me casé joven y comenzamos el ministerio muy joven. Pero la pregunta es compleja porque en ese tiempo yo tenía 18 años de edad. Alguien puso en mi mente la idea de que tal vez Dios me estaba llamando para el ministerio. Y es curioso porque desde que yo me convertí al Señor, yo deseaba servir al Señor, pero yo estaba completamente convencido de que Dios no me había llamado al ministerio porque tenía una visión errada, una visión distorsionada de la naturaleza del ministerio pastoral. Pero esta persona que era un pastor en ese momento me habló del tema y me dijo, me animó a considerar esto seriamente y a pensar en esto en oración. Y así poco a poco el Señor fue poniendo en mí la convicción de que debía dejar mi carrera, que era la arquitectura en ese momento, y dedicarme a prepararme para el ministerio pastoral. Así que fue un proceso. Mirándolo hoy en retrospectiva, yo creo que yo le hubiera dado a un joven de 18 años, le hubiera dado consejos quizás más prácticos, más concretos, pero en ese momento eso fue lo que el Señor usó para guiar mis pasos, para que yo dejara mi carrera y me dedicara por completo a estudiar y prepararme para el ministerio pastoral. Pastor Sugel, la primera sesión que usted va a estar tratando en la conferencia, el tema es la importancia de la predicación. ¿Por qué el Instituto de Expositores le encomendó hablar específicamente de este tema? Bueno, evidentemente el Instituto de Expositores lo que hace es enseñar, propagar la predicación bíblica, la predicación expositiva, y no queremos simplemente hablar acerca de cómo hacer algo si la gente no está del todo convencida de que debe hacerlo. Y en ese sentido los hermanos me animaron a exponer este tema, que quiero hacerlo expositivamente. Es raro, pero muchas veces cuando se habla de predicación, y a mí me ha pasado muchas veces, no son sermones expositivos acerca de la predicación expositiva. Son sermones temáticos acerca de la predicación expositiva. Pero esta vez vamos a tomar 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, porque yo creo que ese es el gran pasaje de la predicación en el Nuevo Testamento. Yo no creo que hay otro pasaje, aparte de 2 Timoteo capítulo 4, donde Pablo exhorta a Timoteo a predicar, pero aún allí es una mera exhortación a la predicación. Yo creo que el gran capítulo de la predicación en el Nuevo Testamento es 1 Corintios 1, 18 al 25. Entonces vamos a estar exponiendo ese texto para que los hermanos que participen de la conferencia puedan ver directamente en una porción de las Escrituras que nosotros no debemos ceder a las presiones culturales a nuestro alrededor y cambiar la metodología de Dios por una metodología que parezca más atractiva. Y la metodología de Dios
es obrar en su iglesia a través de la exposición de su palabra. Pastor Sugel, ¿cuál es el peligro que un pastor maestro va a enfrentar en su ministerio si no predica de una forma expositiva? Bueno, yo no quiero ser dramático, Edgar, con esta respuesta que voy a dar ahora, pero yo creo que el peligro simple y llanamente es que esa iglesia deje de ser iglesia. La marca distintiva de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser no solamente defensores de la verdad bíblica, sino propagadores y expositores de la verdad bíblica. Cuando una iglesia deja de exponer la palabra de Dios, inevitablemente se va a convertir en una congregación que descansa en la opinión de sus líderes, en la opinión humana, y por lo tanto ya dejará de ser iglesia. Entonces, vuelvo y te repito, no quiero ser dramático, no quiero sonar dramático con esa respuesta, pero una iglesia donde la palabra de Dios no es predicada fielmente, esa iglesia dejó de ser iglesia. Sugel, ¿cuáles son las dificultades o beneficios entre una predicación temática y una predicación expositiva? Mira, yo no estoy en contra de la predicación temática. Yo creo que la predicación temática tiene su lugar en la iglesia porque hay temas que nosotros debemos predicar a la iglesia. La importancia de la iglesia local, por ejemplo, la importancia de la membresía en la iglesia local, la disciplina en la iglesia, el amor entre los hermanos. Hay textos bíblicos que yo puedo usar para exponerlos, pero también puedo hacerlo de una manera temática. Ahora, yo no creo que es sano que esa sea la dieta regular de una iglesia. La ventaja de la predicación expositiva es que mira cada texto en su contexto, en el contexto inmediato de la carta, pero también en el contexto más amplio de la historia redentora que se revela en las Escrituras. El problema con la predicación temática es que fácilmente puede llevar al predicador a torcer el significado de los textos bíblicos para que encajen con el tema que él está queriendo exponer. En otras palabras, un predicador puede tener en su mente una idea de algo que él quiere decir a la iglesia y luego buscar en la Biblia un apoyo para decir lo que él quiere decir. Pero la predicación bíblica es aquella donde el predicador deja que el texto hable por sí mismo. Lo que importa aquí no es mi opinión, es la opinión de Dios revelada en su palabra. Ahora, la predicación temática debe ser expositiva, porque debe exponer lo que un conjunto de textos bíblicos enseñan acerca de un tema. Y en ese sentido, yo pienso, Edgar, que la predicación temática es más difícil que la predicación expositiva consecutiva. Es decir, cuando tú tomas un pasaje de las Escrituras y expones los versículos que hay allí en esa unidad de homilética del pasaje, porque tú tienes que estar seguro de que todos los textos que tú estás citando a todo lo largo y ancho de la Biblia para tratar un tema realmente hablan de ese tema. Entonces, para mí la predicación temática de verdad es mucho más difícil que predicar, por ejemplo, de un libro de las Escrituras consecutivamente. Y por último, pastor, ¿por qué debería asistir a esta conferencia todo líder, maestro y pastor? Yo puedo citar varias razones. La primera es que nosotros los predicadores nunca debemos dejar de aprender. Yo creo que un predicador debe estar continuamente leyendo buenos libros de predicación, debe estar escuchando a buenos predicadores y debe también asistir a conferencias donde se habla de la predicación de una manera íntegra, de una manera fiel, porque la Biblia dice que nuestro aprovechamiento debe ser manifiesto a todos. Y la única manera de que eso ocurra es si nosotros seguimos aprendiendo, si no nos quedamos anquilosados en el conocimiento que hemos adquirido con los años, con la experiencia, etc. Entonces, lo primero es, yo creo que debe asistir para que siga aprendiendo. Pero en segundo lugar, los predicadores nos cansamos también en la labor del ministerio y necesitamos ser animados, necesitamos ser exhortados, corregidos muchas veces. Así que en ese sentido, los predicadores que vayan allí van a recibir el beneficio de poder sentarse tranquilos a aprender.
nosotros estamos continuamente enseñando a otros, y lo digo por experiencia propia. Es muy bueno para mi alma cuando yo puedo sentarme a los pies de otros y escuchar la predicación de la palabra de Dios y yo mismo ser ministrado, alentado, exhortado, corregido. Y creo que la conferencia va a ser también de beneficio para los oyentes en sentido general, porque yo creo que todo cristiano debe entender de qué se trata la predicación para que sea un buen oidor de la predicación expositiva. O sea, nosotros debemos ser buenos predicadores expositivos. La iglesia debe ser una buena oidora expositiva. Así que yo creo que todos los que asistan a la conferencia se van a beneficiar de la misma, indudablemente. Gracias, pastor, por acompañarnos en esta entrevista y esperamos que tú que nos escuchas puedas hacer planes este próximo 26 y 27 de agosto para que asistas a esta gran conferencia Expositores 2016. Y si por cualquier razón no puedes físicamente asistir, queremos dejarte saber que si Dios lo permite, nosotros en farodegracia.com estaremos transmitiendo la conferencia completa y en vivo desde Sun Valley, California. Una vez más, separa la fecha, agosto 26 y 27, compártelo con tus amigos por las redes sociales, Conferencia Expositores 2016, con los pastores maestros John MacArthur, Steve Lawson, Sujel Michelén y Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para más información visita la página web www.conferenciaexpositores.org. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas, y ahora continuamos con nuestra programación en farodegracia.com, la voz de la nueva reforma.